Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Vamos a empezar el desarrollo de la semana correspondiente a la semana 15. A ver, chicos, ¿me están escuchando correctamente? A ver, nuevamente. Entonces, chicos, a ver, por favor, los que estamos presentes en el aula para poder confirmar si estamos observando el material y también si están escuchando adecuadamente para poder empezar el desarrollo de esta presente semana, tanto el curso de Geografía como Educación Cívica. Muy bien. Gracias, señor Vitti, muchas gracias por la confirmación. Entonces, vamos a empezar, que nos toca ver esta semana. Esta semana vamos a desarrollar en la parte de Geografía, Población. Todo el tema que vamos a desarrollar está referido al último censo, el 2017, datos estadísticos que estamos manejando. Vamos a ver en todo sentido lo que vendría a ser la población humana del Perú. Estructura, dinámica, migraciones también dentro de la composición de la población es un rubro importante, un elemento importante. ¿Qué cosa es un espacio rural? ¿Qué cosa es un espacio urbano? Y también lo que vamos a mencionar de nuestro índice de desarrollo humano. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte de frente, con las nociones, en este caso, pues básicas, que es lo que vamos a, en este caso, mencionar a continuación, de lo que estamos observando sobre todo. A ver, miren, la población, bueno, hay que estudiar, tenemos que recabar información de la población para saber cómo está estructurada, qué tamaño tiene, cómo se distribuye la población. Bueno, hay una disciplina que se encarga de estudiar a esta población, ¿no? La distribución de la población. Hablamos de la demografía. ¿Qué vendría a ser la demografía? Es la disciplina que estudia a la población analizando qué aspectos: tamaño de la población, estructura de la población, distribución de la población y la evolución del. A ver, ¿qué significa? Que de esta población yo quiero saber, por ejemplo, el tamaño, la cantidad que se genera en este caso en términos absolutos de una población, ya sea que ha crecido en número total de habitantes, por ejemplo, cómo va evolucionando con respecto al tiempo. En la estructura hablamos de las variables, ¿ya? Quiere decir las variables demográficas en las cuales van a generar, conocer mejor cómo está compuesta una población, en qué aspectos. Por ejemplo, ¿qué variables? Tasa de natalidad, tasa de fecundidad, hablamos también de tasa de mortalidad, todo esto dentro de la estructura. La distribución, ¿cómo se distribuye una población? ¿No? Donde hay mayor distribución, concentración de la población. Por ejemplo, si estamos en una zona con piso altitudinal, donde hay mayor concentración de la población, vamos a tener que en las zonas más bajas, en las zonas de baja altitud, ¿no? Hay mayor, sobre todo, ¿no? En este caso, densidad poblacional. ¿Y qué pasa conforme vamos ascendiendo? La densidad o la concentración de la población tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque, bueno, acá intervienen aspectos geográficos, aspectos climáticos y eso asociado a lo que vendrían a ser los recursos también que esta población pueda aprovechar, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuye? De acuerdo al relieve, clima, condición, ¿no? En este caso de recursos naturales, también lo estudia la demografía. ¿Y cómo evoluciona una población? ¿En qué aspectos evoluciona? Por ejemplo, si hablamos de, vamos a ver, cuando hablamos de dos aspectos importantes, por ejemplo, una población tiende a ser más urbana, ¿ya? O una población tiende a ser más rural, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver ciertas características. En una población que tiende a ser más urbana en este espacio, que se desarrolla más, por ejemplo, actividades económicas secundarias y terciarias, ¿no? Entonces, recordando un poco lo que nosotros ya hemos visto, secundarias y terciarias de actividades económicas, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo,
En una zona urbana tenemos el desarrollo de la industria, secundarias, ¿no? Comercio también y de servicios. En una zona rural predomina lo primario. Por ejemplo, está la agricultura, en este caso ligada con la ganadería agropecuaria, ¿no? En mayor proporción. Ahora, entonces, ¿cuál de estos espacios tiende a ser más atractivo, ¿no? Donde hay más movimiento económico. Obvio que el área urbana, ¿no? Las edificaciones de las viviendas, por ejemplo, tienden a ser distintas a un sistema rural que está más asociado de repente al campo. Ahora, ¿qué pasa cuando una población predomina lo rural? Entonces predomina, mira qué aspectos, incluso la densidad poblacional tiende a ser menor con respecto a un área urbana que tiende a ser mayor, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y esta población va a cambiar, ¿no? No va a mantenerse como está. Entonces, por ahí puede crecer más lo rural de repente o disminuir lo rural y aumentar lo urbano. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí vemos un cambio, ¿no? De esta población. El aspecto económico, social, ¿verdad? Cultural, tiende a modificar, evoluciona, ¿no? Modifica, claro, no es estática la población, ¿no? En los aspectos en los que se está estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, todo esto, lo que acabamos de mencionar, con respecto a las variables demográficas, de dónde se distribuye la población, de cómo evoluciona una población, el número total de habitantes de una población se mantiene, crece, decrece, un crecimiento positivo, un crecimiento negativo. Esto es estudiado por la demografía. Ahora, si yo quiero conocer a la población que voy a estudiar, bueno, también necesito no solo de espacios geográficos donde se asienta, la ubicación, ¿verdad? Elementos naturales, climáticos, no. Necesito fuentes de información, ¿ya? Estoy hablando de fuentes de información. Y estas fuentes de información son importantes ¿para qué? Para recabar la información de la población, ¿no? Uno de los más importantes son los censos, ¿no? Y los censos, ¿no? Estamos hablando acá, ¿ya? Es convocado en nuestro país por el INEI. Entonces, ¿qué cosa es el INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue realizado el último censo, profesora? El último censo fue realizado en 2017. Fue el 12º de población, 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. Ahora, cada 10 años es la recurrencia de un censo, es organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, a través del censo, nosotros sabemos qué tipo de población tenemos. Es importante que cuando a ti te censen, tú digas la verdad también, ¿no? Cómo es tu aspecto económico, social, vivienda, por ejemplo, si tienes un grado de instrucción, eres dependiente, no dependiente económicamente, etcétera, ¿no? Ahora han preguntado, por ejemplo, en el último censo del 22 de octubre, ¿no? Estamos hablando de origen nativo también por ahí, ¿no? Habla de las comunidades indígenas que se quería saber y se quería generar datos estadísticos de cuántas comunidades indígenas están presentes en nuestro país hoy en día. Entonces, ¿es importante esto? Sí. Ahora, ¿el censo es la única fuente de información? No, tenemos los registros civiles. Acá está la RENIEC, por ejemplo. En la RENIEC, ¿qué tiene la RENIEC, profesora? ¿Qué información tiene? Tiene todos nuestros datos de la población. Ya, por ejemplo, ahí está el estado civil de la población, casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera. Tienes ahí número de nacimientos, de funciones, por ejemplo, está registrado acá en la RENIEC. Estos son los registros civiles, ¿no? Grado de instrucción que tiene una población, por ejemplo, también está acá, ¿ya? Y también las encuestas de hogar, que esto es más local, puede ser a nivel regional, local, ¿no? Que se realice una encuesta de hogar y también esto realizado por una institución o también por el INEI para recabar información específica de una población, ¿ya? Ahora, uno se pregunta, ¿para qué quiero esta información? Justamente para estudiar a la población. Ahora, los que se realizan, ¿por qué registramos a la población? Eso es importante, muy importante.
¿no? Por ejemplo, a ti cuando te han censado, tú has dicho que vives en una condición de repente de una casa alquilada, una casa propia, vives con tus padres o no vives con ellos, etcétera, etcétera. Tienes un trabajo, tienes acceso. Toda esa información, ¿a dónde se va? Esto se va a las autoridades del Estado. Entonces, las autoridades del Estado manejan tu información. Profesora, ¿para qué quieren mi información? Esta información se da sobre todo para generar programas de desarrollo para nuestro país a futuro. Es importante que tú digas la verdad, por eso dicen que los censos tienen que ser verídicos, ¿no? Por ahí no tiene que haber distorsión en la información. Es por eso que, por ejemplo, cuando dieron los bonos, estos bonos en la pandemia, tú dices, ay, a mí no me tocó el bono. Ah, ¿y de dónde sacaron la información para que vean que tú necesitas, o en este caso no tienes un trabajo estable, y tú necesitas una ayuda económica por parte del Estado? De los censos, pues chicos, de ahí sale todo. También la población vulnerable, por ejemplo, ¿no? Toda esa información se saca de ahí. Entonces, ¿eso es importante? Sí. Por ejemplo, jóvenes que necesitan ya adultos, pasando los 30 años, el acceso a una vivienda. El censo te permite registrar eso también, cuánta población tenemos en ese rubro de edad que viven en casa alquilada, por ejemplo, en casas familiares, y eso hace pues que se genere programas de desarrollo, vivienda, por ejemplo, a bajo costo para que tengas acceso a una vivienda propia. Ahora, se trata de mejorar la condición de vida de la población, ¿no? ¿Para qué? Para que si tú formas parte del Estado, finalmente pues el Estado también, tú retribuyas al Estado, pago de impuestos también, ¿no? Todo es un rubro importante. Entonces, por eso lo he puesto con rojito, jóvenes, acá, ¿ya? Porque es importante todo esto. Los censos brindan información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para la toma de decisiones. Es importante. Toda esa información estadística que se saca justamente sirve para la toma de decisiones futuras para mejora de la población, ¿no? TV de data que permite identificar a la población beneficiaria en las políticas y programas sociales. Esto es importante, ¿no? El caso de los bonos, por ejemplo, quiénes son los más vulnerables. Es importante también manejar este tipo de información. Entonces, todo esto, jóvenes, en primer lugar, para saber cómo anda y cómo en este caso va nuestra población, ¿ya? Bueno, con respecto a la población peruana, con respecto a América, miren, estamos en el 7º lugar. Ya, el año 2020 en la región de América, el Perú es el 7º país más poblado con 32.626.948 habitantes. Miren, estamos hablando del año pasado, 2020, ya, mira todo esto. Entonces, estamos ocupando el 7º lugar. Bueno, el primero siempre lo ha tenido Estados Unidos y nadie lo ha destronado. Segundo lugar, bueno, uno de los países más poblados en Sudamérica, bueno, lo es Brasil, seguido de Argentina, pero acá en el rubro de todo el continente americano está tercero México, le sigue Colombia y también en este caso pues Argentina, ¿no? El 8º lugar lo tiene Venezuela. Muy bien, ahora sí, a partir de acá vamos a ver las variables e indicadores demográficos que tiene nuestro país con respecto al censo del 2017. Ojo chicos, ya, con respecto al último censo son estas cifras que vamos a mostrar. ¿Qué cosa es una población absoluta? La población absoluta es el número total de habitantes en un territorio específico en un momento dado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Puede ser en el año 2021, 2020, 2017, pero es el número total de habitantes del territorio, de un territorio específico, ¿no? Esto estamos hablando, pues, el número total, por eso la población absoluta de un país, de una región, de una provincia, sí, puedes sacar, dependiendo del espacio, el territorio, por eso dice un territorio específico. Y también en un momento determinado, porque estamos hablando de población. ¿Y qué significa? Población, pues, varía, ¿no? Crece o decrece, ¿no? Por eso dice de un año específico. Hasta el año 2017, ya hasta el año 2017, el censo que se realizó en el Perú arroja
que nuestra población absoluta es de 31.237.385 habitantes. Eso el 2017. Bueno, fíjense la anterior diapositiva, esto habla del 2020, por si acaso, ¿no? Esto es 2020, habla de 32 millones, esto es distinto, ¿ya? Pero acá el censo arrojó 31 millones. Profesora, el 2017, así es, ha habido un crecimiento también con respecto a la población, ¿no? Pero oficialmente el censo arrojó 31 millones. Ahora, cuando se saca la población absoluta, fíjense qué sucede acá, tenemos la población censada, esa población que se llegó a censar en el mismo momento en que se programó el censo, ¿no? Y esto arrojó una cifra de 29.381.884 habitantes. Ahora, ¿qué cosa es la población omitida? ¿No? ¿Qué cosa es la población omitida? La población omitida es aquella población que no fue censada en el momento. Esta población que por labores, condiciones ajenas, no pudieron censarse, no pudieron estar en su vivienda, ¿no? El caso de los policías, por ejemplo, ahí tenemos, ¿ya? Policías, médicos, enfermeras, o los mismos censadores también, que están cubriendo, pues, ¿no? El trabajo de censar en ese mismo día, ¿no? Profesora, ¿y esa población se les censó? Sí, luego, por eso dice población omitida, luego se les agrega, ¿ya? Luego se realiza el censo también para ellos, se recaba la información, ¿no? Y finalmente arroja los 31.237.385 habitantes. Profesora, yo he estado en el hospital ahí malito y también soy de la población censada, ¿me censan en el hospital? No, eso es posterior, ¿no? Eres parte de la población omitida, ¿ya? Pero vas a formar parte del total, ¿no? Finalmente. ¿Cómo ha ido nuestro cuadro? Fíjense, miren cómo éramos los peruanos en cifras en el año 1940. Solamente, pues, tanto censada como omitida, arrojaba una población absoluta de 7 millones y un poco más, ¿no? Wow, profesora, empezamos el año 61, 10 millones, hay 3 millones de diferencia. 72, estamos creciendo, 4 millones, ¿verdad? 81, 3 millones y tantos de diferencia. El 93 nos repuntamos, ¿ya? A partir de acá hasta el 2007, 28 millones. Miren, 6 millones de diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Estamos creciendo, tenemos un crecimiento positivo de todas maneras. Y el 2007 y el 2017, fíjense, de 28 millones a 31 millones, que es harto, ¿no? Estamos en ascenso la población en el Perú. Ahora, la otra variable demográfica es a lo que nosotros vamos a conocer como población relativa. Miren esto, población relativa o densidad poblacional. ¿Qué cosa es esta variable? Para poder entenderlo, jóvenes, y no se compliquen, evalúa la concentración de la población. Eso es lo que hace la densidad poblacional. Evalúa la concentración de la población, o sea, el número promedio de habitantes que existe en un país, en una región, en una provincia, en un área rural, urbana, en relación a unidad de kilómetro cuadrado. Profesora, ¿cómo? Es el número promedio de habitantes, ¿ya? Que vamos a tomar como referencia, ¿dónde? En un kilómetro cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un cuadradito, ¿no? Que esto es un kilómetro cuadrado, esa es la referencia, ¿ya? Que se toma en la variable, en este caso en la densidad poblacional, te quiere decir que en este kilómetro cuadrado que está como referencia, ¿ok? ¿Cuánto de población se concentra? O sea, está hablando de los habitantes, ¿ya? ¿Cuánto de población se concentra ahí? Esa se va a hallar ¿cómo? ¿Cómo tú hallas la densidad poblacional o la población relativa con esta fórmula? ¿A qué es igual la densidad poblacional? Población absoluta sobre la superficie total. Y te va a dar como resultado habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Incluso han venido preguntas, chicos, en exámenes, donde simplemente tú tienes que poner
O sea, te ponen esto, ¿no? Te hablan de una descripción, te mencionan el promedio de habitantes en una región, provincia, dependiendo de lo que te quieran evaluar. Por ahí te ponen, por ejemplo, se quiere establecer el número promedio de habitantes de una superficie rural, ¿no? X, por ejemplo, no tienen nombre, una superficie rural. Quieren saber el promedio de habitantes que existe en esa superficie rural, ¿no? Entonces vamos a establecer lo que es habitantes, ¿no? Por kilómetro cuadrado. Simplemente a veces en las evaluaciones ha venido esta sigla, ¿ya? Habitante por kilómetro cuadrado, justamente sale de esta fórmula. Jóvenes, y esto es que densidad poblacional, ¿ya? O población relativa, te está hablando del grado de concentración. Ahí están los dos rubros, habitantes y kilómetro cuadrado, pues esto es densidad poblacional, no olvidemos, ¿ya? Entonces, cuando se halla el grado de concentración, miren acá les voy a preguntar, chicos, miren, ¿ya? Este es un kilómetro cuadrado, entre otras, a ver, ¿cómo lo podríamos también en este caso traducir? 1000 metros cuadrados, ¿no? A ver, la densidad poblacional en el 2017, vamos a poner acá, vamos a poner el gráfico más acá, el cuadradito acá, ¿ya? Kilómetro cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ok? La población relativa en el año 2017 en el Perú es de ¿cuánto? 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, acá tienes el kilómetro cuadrado. ¿Qué vas a poner dentro de este kilómetro cuadrado? Pues lo que acabas de hallar. ¿Qué cosa has hallado mediante la fórmula? La densidad poblacional. Entonces, ¿qué pones acá? 24,3. ¿Qué cosa es esto? Habitantes. La pregunta es, en un kilómetro cuadrado hay 24,3 habitantes. Díganme ustedes, a ver chicos, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? Díganme ustedes, ¿esto será una alta o baja densidad poblacional? O sea, tú tienes en un kilómetro cuadrado 24 peruanos. Profesora, pero dice 24,3. Cuando hay 24,3, se toma como referencia 24. Si tienes 0,5, 0,6, 0,7, ya es de 24 a 25. ¿Ya? Pasando, bueno, es en este caso los datos más que nada estadísticos. Pero díganme ustedes, 24 personas en un kilómetro cuadrado, ¿cómo será la densidad? ¿Alta o baja? Entonces tú te pones a pensar y dices, profesora, en un kilómetro cuadrado pongo a 24 peruanos o 24 personas. ¿Estarán caminando libremente o estarán bien apretujados así como una combi cuando tú subes, ¿no? Así, con hora punta y todos apretujados unos con otros. ¿La densidad será alta o baja? A ver, chicos, los leo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dirán? Si hablamos de 24,3, ¿cómo será la densidad en en el país, ¿no? En la población? ¿Será alta o baja? A ver, Andrea dice alta. ¿Alguien más? A ver, ¿cómo será la densidad? Mira, imagínate, ¿ah? Estamos hablando de 1000 metros cuadrados, pones 24 personas. Estas personas estarán caminando holgadamente, tranquilamente, esparcidamente, libres como el viento, o estarán pues apretujadas, ¿no? Apretujadas unas con otras. En 1000 metros cuadrados, 24 personas estarán así juntitas. Oye, no me toques, no, por favor, no, 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 pasa de costadito, ¿no? Así, ¿no? Entonces, miren, ya, estas personas están caminando de manera esparcida, están libres todavía, son 24 en kilómetros, chicos. Por lo tanto, la densidad en el Perú todavía es baja, todavía es baja. ¿Ya? O sea, el grado de concentración de la población que está en este kilómetro cuadrado es baja. Ahora, si yo te pongo en este kilómetro cuadrado 6.000 personas, dime, ¿la densidad es alta o la densidad es baja?
Imagínate en 1 km², te pongo 6.000 personas. Y encima le pongo 600 más. ¿Cómo será la densidad? ¿Será alta o será baja? Entonces ahí te estás dando cuenta, muy bien Andrea por su participación, estamos hablando de que va a ser alta. O sea, el grado de concentración de ese lugar es de 6.000 por km². O sea, cada km² hay 6.000. Pues es alta. ¿Ya? Oh, profesora, a eso se refiere esta densidad poblacional o población relativa. ¿Ya? A eso estamos en este caso refiriéndonos. Muy bien, entonces miren, acá hay un ejemplo. Dice, el Perú tiene un territorio de 1.285.215,60 kilómetros. Y según las proyecciones del Instituto de Estadística e Informática, tendrá una población de 33.035.304 habitantes el año 2021. ¿Cuál será, si tienes estas dos cifras, te está dando, porque está la fórmula, hay que dividir nada más, ¿no? ¿Cuál será en este caso el grado de concentración de esta población? Entonces, cuando te dicen eso en una pregunta, te están diciendo que tienes que hallar la población relativa o la densidad poblacional. ¿Qué vas a dividir? La población absoluta entre lo que es la superficie total. ¿Y qué te va a salir? Miren cuánto sale para el año 2021, habla de 25,7. ¿Ya? Este sería, o sea, 25 a 26 peruanos por km². Entonces todavía tenemos esa densidad baja en todo el Perú. ¿Ya? Entonces, profesora, ¿cuándo la densidad tiende a ser alta en un lugar? ¿Saben cuándo? Cuando la superficie es más pequeña. Cuando más pequeña la superficie, mayor densidad poblacional. ¿Ya? La densidad poblacional tiende a aumentar más. Ahora, miren acá. Miren este cuadro, sobre todo estadístico, que habla de la evolución de la densidad poblacional según el censo de 1940. ¿Te acuerdas? En 1940 éramos 7 millones nada más. Y la densidad habla de 5,5, o sea, 5 peruanos a 6 en 1 km². Y fíjense de 8,1, 11, 13, 17, 22 y 24, que es el 2017, ¿no? A la fecha, el último censo arrojó esta cifra del grado de concentración de la población, ¿ya? Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente variable, que es la tasa. Vamos a ver las tasas. Esta vendría a ser la tasa de fecundidad. Miren, no vayan a confundir tasa de fecundidad con tasa de natalidad, ¿ya? En este caso, tasa de fecundidad es muy distinta a tasa de natalidad. ¿Qué cosa es tasa de fecundidad? Miren la fotito, ¿no? Ahí están mujeres que están esperando, en este caso han procreado, ¿no? Que están embarazadas. Esto es tasa de fecundidad. Promedio de hijos por mujer entre 15 a 49 años en edad reproductiva. Ahora, estos hijos tienen que ser vivos, ¿ya? Promedio de hijos vivos por mujer entre 15 y 49 años en edad reproductiva. Según el INEI, ¿qué ha pasado con la tasa de fecundidad? Ha descendido, ¿no? De 1,5 en el 2017 respecto al 2007, que en este caso era de 1,7. Miren, si yo te mandara a hacer, a ver ustedes, yo te dijera, a ver chicos, chicas, van a hacer, por ejemplo, de tarea la tasa de fecundidad en su zona donde ustedes viven. Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea? Tu tarea va a ser preguntar a toda mujer, solo mujeres, obvio, que estén entre este rango de edad, 15 a 49 años, porque están consideradas dentro de la estadística de edad reproductiva. ¿Qué le vas a preguntar a estas mujeres? Le vas a preguntar cuántos hijos tienen cada una de ellas. De repente vas a empezar por tu mamá, por tus tías, etcétera, ¿no? Tus vecinas, etcétera. Entonces, te van a decir, tengo un hijo, tengo 2 hijos, tengo un hijo, tengo 3 hijos, y tú vas a generar el promedio de todo eso. O sea, vas a hallar el promedio, ¿no? De todas las mujeres que has preguntado entre 15 y 49 años. Miren, a partir de 15 años ya te están generando, pues esto, formar parte de la tasa de fecundidad en el Perú, ¿ya? Entonces,
sacas el promedio y ¿qué estás hallando? La tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad, o sea, el promedio de hijos nacidos por mujer, ¿no? Bueno, de repente eres hijo único, hija única, ¿no? Hoy en día, pues esto ha disminuido, la tasa de fecundidad ha disminuido en nuestro país. El año 2007 era de 1,7, o sea, la mujer tenía de 1 a 2 hijos promedio. En cambio, miren, el año 2017 hablamos de un hijo por mujer, ¿no? Exactamente, un hijo por mujer. Entonces, ¿qué está pasando, profesora? ¿Por qué disminuye la tasa de fecundidad? Bueno, lo atribuyen al rubro, pues el rubro más importante acá, que es la mujer. La mujer tiene más participación en la sociedad, control de planificación familiar, control de natalidad, ¿no? La mujer se está estudiando, se está preparando, quiere una situación distinta para ella. Yo creo que muchas de las chicas que están escuchando esta aula, espero que estén escuchando, pues no está pensando en formar su familia directamente, ¿no? Ser esposas o amas de casa y en este caso formar su mágico mundo de Disney, ¿no? Profesor, encontré el amor, sí, bonito, pero creo que sus proyecciones van mucho más que eso, espero, ¿no? Quieren prepararse, ser profesionales, etcétera. A eso apuntan. Entonces, esto no solo lo piensas tú, lo piensan muchas, muchas mujeres en el Perú también, ¿no? Y esto ha generado que esta tasa de fecundidad tienda a descender. A diferencia de las tasas de fecundidad anteriormente, promedio de hijos por mujer anteriormente, jóvenes, era pues mayor, ¿no? Ustedes deben saber pues que hay familias en sus tíos, de sus abuelos, por ejemplo, que tienen 6, 8, 10 hijos, por ejemplo, dentro de esa, en este caso, situación de esta tasa importante, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el año 2000, 1993, el 2007, el 2017, donde esta tasa ha ido descendiendo sobre todo, ¿no? Conforme ha pasado todo el rubro de edad también que es importante, ¿no? De 15 a 19 si ha habido nacimientos, por ejemplo, de niños a partir de uno, ¿no? Sobre todo el número uno, hijos que han tenido a partir de esta edad. Cuando tú tienes hijas, o por ejemplo, vas a tener hijos muy joven, tienes a los 15 años un hijo, imagínense a los 15 años tener un hijo, quiere decir que ahí no termina tu vida. La probabilidad de que tengas más hijos aumenta, ¿ya? Aumenta mucho más. Entonces, si has tenido uno a los 15, imagínense a los 30, ¿no? Entonces ahí ya pues uno tiene que tomar conciencia. Pero bueno, esto ha cambiado. Ya tenemos ahí la tasa de fecundidad que ha descendido, no olvidemos esto. Dice, en el año 2017 se empadronaron 7.845.787 mujeres en la edad reproductiva. Las mujeres en edad fértil representan, miren, esto es más, un poquito más de la mitad, el 52,5% del total de la población femenina en el Perú. Así es, ya, entonces ahí la mitad generamos esta reproductividad sobre todo, ¿no? Importante. Muy bien, vamos. La otra tasa, fíjense que esto es distinto, ya no es el promedio de hijos por mujer, sino es el número de nacimientos simplemente. ¿Ya? Estamos hablando del número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un territorio en un año específico. Esto es la tasa bruta de natalidad, ¿no? Y en la tasa bruta de natalidad, fíjense qué ha pasado. También ha descendido, ya ha descendido la tasa de natalidad. El 72, fíjense, 42,1 por cada 1.000 habitantes. El 2007, 29, en este caso 0,9 por cada 1.000 habitantes, 20, ya 20,09 por habitantes, y el 2021, 18,1 por cada 1.000 habitantes. O sea, está en descenso y según las proyecciones que se tienen hasta el 2050, la tasa de natalidad va a decaer, va a decaer, va a decaer mucho más, ¿no? Estamos en el año 2020, 17,4, por ejemplo, y hasta el 2050 llega a 11,3 por cada 1.000 habitantes, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta tasa que también ha descendido en estas últimas cifras estadísticas. La tasa de mortalidad son las defunciones. El número
de defunciones por cada 1.000 habitantes en un territorio durante un año específico. O sea, la cantidad de personas que fallecen. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, también ha descendido esta tasa importante, también de 12,9 por 1.000 a 6,1 por cada 1.000 habitantes, hasta el 2007. ¿Ya? Y tenemos otra referencia también importante acá. La estimación para el 2020 fue de 5,9. O sea, del 2007 al 2000, sobre todo 20, ha habido de 5,9 por cada 1.000 habitantes. ¿Ya? Profesora, ¿la pandemia tuvo algo que ver con hizo crecer más la tasa bruta de mortalidad, profesora? Bueno, el caso de la pandemia es una referencia que se toma, ya importante, claro, porque perecieron también, ¿no? Peruanos que fallecieron, pero no alteró mucho la tasa bruta de mortalidad, les diré. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el año 2020, son proyecciones 5,9, al año 2050, jóvenes, esto va a cambiar, ¿ya? Porque ¿qué va a pasar? Miren, va a aumentar más. Entonces se habla de proyecciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber más defunciones en esta proyección? Porque las personas que nacieron en la década de los 70, ¿te acuerdas? Ya había más población, ¿no? En estos años van a llegar a ser adultas mayores, los que han nacido en promedio también del año 2000 llegan a ser adultos también mayores y esta población ya comienza a desaparecer, ¿no? Por decir así, ¿ya? Entonces ahí el rubro de la tasa de mortalidad también va a aumentar, va a aumentar. Entonces, esa es la proyección que se tiene. Pero, en resumen, la tasa de mortalidad también ha ido en descenso. Tenemos ahí las variables, estamos hablando de la esperanza de vida. ¿Qué cosa es? Es la media cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo. ¿Cómo también se conoce la esperanza de vida? La expectativa de vida. ¿Ya? Estamos hablando de la expectativa. Miren la expectativa de vida en el Perú. En 1993 de 66 años, chicos, 66 años, no es nada la esperanza y tiene que ver mucho por la calidad, cómo vive ¿no? Las condiciones de vida de la población, tiene acceso a salud, a educación, ¿no? Todo eso forma parte para sacar esta variable que es la esperanza de vida, ¿no? Y fíjense, el año 2007 esto cambia a 73. El año 2017, oficialmente con el censo, los peruanos llegan a 75 años. Pero la esperanza de vida hasta el año pasado en los peruanos es de 76,9 años. Ahora, esto va a ser progresivo, fíjense, que dicen que estamos ascendiendo, va a ir hasta el año 2050, que la proyección se da hasta los 80 años. Profesor, vamos a hacer como los japoneses, profesor, los países en vías de desarrollo que tienen una alta esperanza de vida. Así parece que se proyectan si es que existe un crecimiento económico también, ¿no? Importante que es esto, ¿no? Entonces, también influye en la población, así es. Y vemos que la esperanza de vida se refleja, pues, hoy en día, como tenemos la población adulta, sobre todo mayor, pues, en mayor porcentaje en nuestro país, ¿no? Tú sales a las calles, uy, hay adultos mayores en cantidad, sí, ha aumentado, ¿no? Y esa población viene de atrás, pues, ¿no? Justamente que ya ha sobrevivido y pues está. La idea no es sobrevivir, sino es vivir adecuadamente, ¿no? Entonces, con una calidad de vida, ¿ya? Entonces, tiene acá en la esperanza de vida también se toma como rubro acceso a la salud. Es por eso que hay más esperanza de vida porque se están cubriendo enfermedades, ¿no? Hay cura para algunas enfermedades, hay tratamiento, prevención para algunas enfermedades, ¿no? Entonces, es el cuidado que hay de la población también, ¿no? Imagínense, nos viene una pandemia que ha podido arrasar con un gran número de la población y de pronto, ¿qué sucede? Se descubre una vacuna en menos de un año y fíjense para generar mayor expectativa de vida en la población, ¿no? Que es importante. Muy bien, jóvenes, hasta acá son las variables demográficas. Vamos a ver cómo se mueve nuestra población, ya en cifras. Acá tenemos la evolución, miren cómo ha evolucionado nuestra población. Hay un crecimiento positivo de todas maneras, va de ascenso de 7 millones, llegamos a 31 millones. Ya la evidencia en el último censo del 2007 y el 2017, por ejemplo,
hay un margen de incremento de 3.016.621 habitantes. O sea, tenemos un crecimiento de tipo positivo. Ya estamos en eso, estamos creciendo, parece. Ahora, miren, la evolución de la población según región natural, costa, sierra y selva. Fíjense, cuando nosotros hablamos de este dato estadístico que vamos a en este caso, a observar, que en 1940, miren, 1940, en la selva, en la sierra y en la costa, fíjense, ¿cuál era la región con mayor población? Miren ustedes, ¿cuál era la región con mayor población en 1940? ¿No? Entonces, ¿tú qué respondes? A ver, observando, chicos, ¿cuál era la región con mayor población? Respuesta. A ver, ¿cuál era la región con mayor población en 1940? Ahí tenemos sobre todo ahí tenemos a la sierra. ¿Se dan cuenta? Ya, miren, la sierra en ese entonces 65%. O sea, más de la mitad de la población del Perú se asentaba acá, en la sierra. Profesor, en 1940 el Perú es andino y siempre ha sido andino, desde el inicio de la República. ¿No? Sabemos eso. ¿No? Había más población indígena todavía, sobre todo, entonces había mayor concentración acá. Ahora dime tú, observando, porque la costa tenía el segundo lugar y la selva siempre ha sido despoblada, ¿en qué año la costa repunta y es la región con mayor población? A ver, observando el gráfico, jóvenes, ¿en qué año la costa comienza a ser la región con mayor población en el Perú? Que hasta la fecha se mantiene. ¿Ya? A ver, ¿qué año observas tú? A ver, observando el gráfico. A ver, ¿qué año será para ti, ¿no? Donde la costa comienza a ser la región, ¿ya? Con mayor población. A ver, por ahí me ponen 1961, vamos a ver, chicos, observen bien. A ver, en el 61 la costa tenía 39%, en el 61 la sierra tenía 52,3%, y en el 61 la selva tenía 8,7%. Entonces, en el 61 todavía la sierra es la región con mayor población. A ver, Andrea me dice 81. Vamos a ver lo que dice Andrea. A ver. 81, ya tienes ahí 49,8. 81, bajó, la costa es en primer lugar, segundo lugar la sierra y la selva, bueno, siempre despoblada también, como digo, 10,6. Pero jóvenes, es en el 81, miren dónde. En la década de los 70, 46,1 la costa. En la década de los 70, en la sierra 44, ya tienes ahí 44, o sea, en primer lugar está la costa, ya tiene 46. Y la sierra empieza a decaer. Y la selva, fíjense, de 10 a 12, la selva está aumentando. Hay poca población, pero aumentando, ¿no? Ah, ya, profesor. En la década, André, muy bien. En la década de los 70, 1972, la costa empezó a ser la región con mayor población. ¿Me pueden decir por qué? ¿Por qué la costa comenzó a tener mayor población? No me vayas a decir que nacieron más costeñitos, ¿ah? Profesores, que nacieron más población, profesora, durante todo ese año. No, no ha sido eso. ¿Por qué la costa generó o tener mayor población, ¿no? Ya estamos hablando en este caso. Muy bien, André. Las migraciones del campo a la costa, ¿verdad? A la ciudad. Y los focos de atracción fueron las ciudades, pues, ¿no? Las urbes. La capital, por ejemplo, ¿no? De Lima fue el foco de atracción, justamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, miren lo que ha pasado. La costa el 2007, el 2017, ¿qué ha pasado? Miren, lo último, ¿no? De 54 a 58, aumentado. Y la sierra.
fíjense, de 32 a 28, ha disminuido, profesora, así es. Y la selva de 13 a, en este caso, 13,4, 13,9, por eso ha aumentado. Ajá. Entonces, los que están aumentando es la costa y la selva, pero la sierra está, ¿qué? En descenso. ¿Ya? Este proceso se dio desde la década de los 70, de la migración que se da, ya en este caso de buscar mejores condiciones de vida, ¿no? De esta población rural hacia las zonas urbanas, ¿no? Y generó que la costa hoy en día sea la región con mayor concentración, mayor número de población también, ¿ya? Ahora, dicen que la migración ya no se está concentrando más en la sur, ahora dicen que están migrando también a la selva también, ¿no? Se va la migración también a la región amazónica. Ahora, otro dato, chicos, ya, ojo que no les vaya a venir en pregunta. Miren, cuando te van a dar un cuadro estadístico de esta categoría, ¿ya? Te van a poner estas cifras, por ejemplo. Tú vas a ver ahí 14.973.264 habitantes. Eso vas a ver tú. Y esto representa el 54,6%, ¿no? Entonces te van a decir términos absolutos y términos relativos. Entonces dices, uy, ¿qué es eso? Dirás, no. Cuando muestren esta cifra total, 14 millones que ves acá, esto es términos absolutos, ¿ya? Cuando ves las cifras totales. Pero cuando ves porcentaje, 54,6%, estos son términos relativos. Son los porcentajes que se han sacado de estos términos absolutos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En términos relativos, ¿qué ha pasado? La población de la costa está en ascenso. Y en términos absolutos, la población también de la costa está en ascenso. En términos relativos y absolutos, ¿qué pasa con la sierra? Está en descenso. Y fíjense que la selva también está en este proceso de ascenso, tanto en términos absolutos como relativos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere estos términos, por ejemplo, donde te dice la sierra ha disminuido tanto en términos relativos como absolutos. ¿Ya? Esto para generar esta interpretación. Muy bien, chicos, pasamos a la dinámica de la población por el número de población de acuerdo a los departamentos. Miren lo horroroso, esto me parece ya terrible, ¿no? El grado de centralismo que tenemos en la población peruana en un solo departamento que es Lima, en primer lugar, ¿no? Más de 9 millones, dice que ya estamos en los 10 millones. Y fíjense, esto es el término absoluto, o sea, la cifra total, pero en el término relativo, ¿cuánto representa el departamento de Lima, el departamento más poblado del Perú? 32,3%. O sea, de los 31 millones que arroja el último censo, el 32% de esa población está en Lima. Miren el segundo lugar para horrorizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque de 32% bajas a 6,3, 6,1, 4,7, 4,6, 4,2 y estos son los departamentos con mayor población, ¿no? Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Junín. A diferencia de los departamentos con menor población, ¿no? Que el primer lugar lo tiene Madre de Dios, ¿no? Esto está en la mayoría de estos departamentos en la región amazónica, ¿no? También Moquegua en segundo lugar, está Tumbes, está Pascua, está Tacna. Miren las zonas de frontera, están despobladas. Tacna, Tumbes, Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Representan ser zonas de frontera y donde existe pues menor población, ¿no? Ahora, ¿qué ves acá? ¿Qué estás viendo acá? Este mapita que estás observando no vaya a generar un trauma para ti, por favor. ¿Ya? Esto es geopolítica. Bueno, hay que conocer la parte administrativa política de nuestro país también. Una cosa es hablar de departamentos del Perú, otra cosa es hablar de regiones y otra cosa es hablar de la provincia de Lima exclusivamente. ¿Ya? Esto va exclusivamente para el departamento de Lima donde se da esta excepción, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, dice acá, Lima departamento, es el primero que hemos visto, ¿no? El 32,3%. Lima departamento, ¿cuánto tiene? 9.485.405 habitantes, ¿ya? ¿Y qué comprende Lima departamento, profesora? Todo lo que ves acá, ¿ya? Todo lo que ves acá. ¿Qué comprende el departamento de Lima? Comprende 10 provincias, ¿ya? Comprende 10 provincias, o sea,
suma todas las 10 provincias, su población que existe en estas 10 provincias y arroja 9.485.450. Ese es el departamento. Profesora, en estas 10 provincias se incluye Lima, la que está en color oscurito, profesora. Sí, todo es Lima. El departamento es esto, todo esto, ¿ya? Y ahí hay más de 9 millones. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a desligar, ¿ya? La región Lima no es lo mismo departamento, profesora, administrativo, político, no es lo mismo departamento que región. No, porque cuando hablamos de región de Lima, ¿qué significa? Que acá existe un gobierno regional, hay un presidente regional, ¿ya? A eso se refiere, o sea, la administración política es distinta. Entonces, la región Lima comprende 9 provincias, ¿ya? Comprende 9 provincias. Y ya no está la provincia de Lima. O sea, sacas la provincia de Lima, por eso está pintadito, y obvio que Callao pues es la provincia constitucional, también se saca, y solamente ¿qué provincias quedan? Ya, provincia de Cañete, Yauyos, Huarochirí, Canta, Huaral, Ollón, Cajatambo, Huaura, Barranca. Entonces, estas provincias forman parte, menos la provincia de Lima, forman parte de la región de Lima. Y en esta región de Lima, excluyendo a la provincia de Lima y Callao, en esta región de Lima, ¿cuántos habitantes hay? Hay 910.431 habitantes. O sea, hay menos. 910.431 habitantes. Nada más. En las 9 provincias. Ahora miren lo horroroso acá. ¿Qué significa? Que la provincia de Lima es aparte. La provincia de Lima tiene 43 distritos. ¿Quién gobierna, profesor? Acá gobierna en la provincia de Lima, gobierna el gobernador de Lima. No, acá gobierna el alcalde metropolitano. Tu alcalde, Muñoz, él, si estás en Lima. Y comprende 43 distritos, ¿no? Independencia, San Martín, Los Olivos, ¿no? Comas, Chorrillos, Barranco, etc. Ahí está. Y en esta provincia, miren cuánto hay, eso es lo terrible, ¿no? 8.574.974 habitantes. ¿Ya? Ahí estamos desligando estos jóvenes. Solo en la provincia de Lima hay 8 millones. Suma 8 millones más 910.431 habitantes, que tiene que darte 9 millones, que vendría a ser el departamento de Lima. Entre la región y la provincia de Lima, 9 millones en el departamento. O sea, ¿quién concentra más población? ¿Quién tiene mayor población? Es la provincia de Lima, nada más. Ojo con esto, ¿ya? Y es por eso que cuando hay mayor población, mayor es la densidad poblacional también. Miren esto. Departamento, región con mayor densidad poblacional. ¿Qué quiere decir? El grado de concentración que existe en 1 kilómetro cuadrado, lo que ya te expliqué, cómo se halla la densidad poblacional, población absoluta entre territorio total. Entonces, el último censo arrojó que en el Perú existe 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. En primer lugar, la provincia del Callao, miren cuánto es la densidad. 6.815,8 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, en 1 kilómetro cuadrado, ¿cuánto vas a concentrar? Más de 6.000 personas. ¿Ya? Segundo lugar lo tiene el departamento, no es la región, es el departamento de Lima con 274. Por eso el departamento tiene 10 provincias, no olvidemos. Ya acá 10 provincias. Miren cuánto es la densidad, 274, a diferencia de la provincia constitucional. Es por eso que les dije, cuando más pequeño el territorio, mayor es el grado de la densidad, el grado de la concentración de la población, ¿no? Y el Callao pues es pequeño, y por lo tanto la densidad poblacional también tiende a ser alta, ¿no? Lambayeque con 82, La Libertad con 69, ¿no? Y el Perú, pues bueno, es de 24. Ahora, de acuerdo a los resultados del último censo del 2017, la provincia constitucional del Callao es la más densa, ¿no? Uno de los espacios más densos, la provincia constitucional del Callao, que está con más de 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el segundo, miren quién lo tiene,
la provincia de Lima. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la provincia de Lima? Profesora, ¿cuál era la provincia de Lima? Acá está pues. Esto, lo que está de rojito, solo esta provincia de Lima, ¿cuánto tiene? 3.278,9 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Son las superficies con mayor grado de densidad poblacional. Y a contrario, pues, de los departamentos con menor densidad, ¿no? Que tienen menor población también coincide. Y mayores espacios también. El caso de Madre de Dios, 1,7, la densidad poblacional, Loreto, 2,4, Ucayali, 4,9, ¿ya? Presentan menor población. Miren cómo te acuerdas, estas regiones, ¿de dónde son? Las regiones con menor densidad poblacional están en la selva. Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Y esto, mira, ¿qué representa? ¿Selva alta o selva baja? Rapidito, esto es selva baja, ¿no? Ahí, mira, ya te estoy dando datitos. Vamos a la dinámica de la población peruana. Entonces ahí también ya expliqué un poquito de lo que era urbano y rural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la predominancia de la población en el Perú? Tendemos a ser más urbanos. Esto ha crecido en estos últimos años. Porque en lo urbano, miren, acá les he puesto con rojito, se desarrolla pues actividades secundarias y terciarias, el caso de la industria, el comercio, los servicios, por ejemplo, a diferencia de la rural donde hay actividades primarias. ¿Sabes lo que son? Pues, ¿no? Ahí tienes agricultura, tienes ahí en este caso ganadería, ¿no? Y el rubro urbano es el que ha crecido más. Fíjense en términos relativos y absolutos también, ¿no? Población por área de residencia, ¿ya? La población proviene principalmente de zonas rurales de la región andina, elige preferentemente ciudades costeras y últimamente hacia las ciudades del llano amazónico, ¿no? Hay también que están trasladándose a la zona de la Amazonía. Miren el año 2007, 72,5 y pasamos al año 2017, el último censo, a 79,3. O sea, somos más urbanos que rurales. ¿Qué ha pasado con el área rural, ¿no? De 27,5 a cuánto? A 20,7, ¿no? Ha disminuido, ¿no? Esta condición de la población ha disminuido, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Entonces, jóvenes, por ejemplo, para que vean esto de que es una variable, una dinámica importante que hay que conocer de una población, es para ver cómo es su rubro también de crecimiento de una población. Por ejemplo, Chile tiene casi un poco más del 90% de su población tiende a ser urbana, o sea, 90, más del 90%, ¿no? Y su área rural es pequeña. O sea, tú cuando vas a Chile, cualquier lugar, vas a encontrar pues servicios, comercio, industria, ¿ya? O sea, actividades de rubro de productividad que son, ¿no? En cualquier espacio de este país. O sea, tiende a ser más urbano que rural. Nosotros todavía tenemos un espacio o una área de residencia de la población en un 20,7% que todavía es rural, ¿no? Ahora dicen que con la pandemia, ¿qué habrá pasado? Dicen que la pobreza también aumentó, ¿no? En el Perú ha aumentado, ya a diferencia de otros años. Bueno, vamos acá, perdón, la población por grandes grupos de edad, ¿no? Vamos a ver qué grupos de edad tenemos desde el año 1993, el año 2007, el año 2017, de 0 a 14 el celestito acá, ¿no? De 15 a 59 es acá el color más clarito, lila por ahí, y de 60 más años el color turquesa. ¿Qué ha pasado con esta población? La primera, por ejemplo, ¿qué población es, no? Tenemos ahí en el rubro de 0 a 14 años. ¿Qué ha pasado con esta población? De 0 a 14 años, el año 1993, 37%. Oh, profesora, ha descendido, 30,5 el año 2007. Ajá. ¿Y qué pasó con esta población? En el último censo también descendió, 26,4. ¿Saben lo que es la población de 0 a 14? Es la población dependiente, aquella que depende, ¿no? Que hay que mantenerla, ¿no? Quiere educación, salud, ¿no? Genera gasto. Ahora, y podemos comprobar que la tasa de natalidad también ha descendido y justamente coincide con esta población que en este caso en estos últimos años ha descendido también.
Ya, fíjense ustedes. Ahora, ¿qué ha pasado sobre todo acá? Vamos a ver con el segundo grupo de edad, que es de 15 a 59 años. Esta población, fíjense, en un primer momento 56%, 60% y después ahí subió más. ¿A cuánto? A 61,7%. Esta población sí ha subido. Profesora, la mayoría de la población está en este grupo de edad. Así es, en el Perú. Si queremos traducir esta información, ¿qué sería? Que más del 60% de la población del Perú está dentro de este grupo de edad. Qué bueno, profesora. ¿Por qué? Porque esta población, profesora, es la fuerza de trabajo de un país. Ah, sí, pues no. La fuerza de trabajo de un país. Sí, pues. Uno puede decir, profesora, tenemos harta fuerza de trabajo, profesora. La PEA, profesora, población económicamente activa, la que va a producir. Sí, lindo. Fuerza de trabajo. No hay qué. No hay trabajo, pues. Entonces, ¿qué haces con esta población? Si fueras un país industrializado, uy, te doblas con esta población, ¿no? Magnífica, pero no. Ya, entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues lamentablemente mucha de esta población migra, mejores condiciones, genera subempleo, ¿no? Emplea donde puede, etcétera, ¿no? A pesar que se ha preparado en algunos casos también. Ya, entonces, y otro problema de esta población, fíjense, ¿qué va a pasar conforme pasa el tiempo? ¿Esta población va a mantener el grupo de edad? No, va a engrosar ¿qué cosa? Va a engrosar este grupo de edad de 60 más. Hoy en día el promedio de años del peruano es de 30 años, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el peruano en promedio antes era de 28, ahora es 30, entonces está aumentando, está envejeciendo la población del Perú, ¿ya? Está envejeciendo la población peruana. Entonces, este rubro que es de 60, esto está engrosándose poco a poco, ¿no? Va de 7, va de, en este caso, a 9, a 11. Ha crecido poco a poco los adultos mayores, ¿no? Vemos ahí la esperanza de vida también. Ahora, esta población que es el grueso del Perú, también va a envejecer, va a engrosar esta parte también. Y no están naciendo muchos niños, dicen, ¿no? Por ahí se debe mantener el equilibrio también, ¿no? Porque no es bueno que no nazcan niños y desaparezca, pues, en este caso, el número de nacimientos en un país. ¿Ya? Esto es importante, chicos, mantener la población en un equilibrio, ¿no? Por eso el grueso de la población países desarrollados está en los adultos mayores, en este rubro, no tanto en acá, donde es de 0 a 14 es chiquitito, en los países, en este caso, europeos, por ejemplo, ¿no? Es bajito, ¿no? Y el grueso de su población es más adulta mayor, ¿no? Pasando los 48 años, 50 para arriba, ya es en mayoría de la población, ¿no? Y también ese es un problema, porque ya no nacen más niños. El caso de Corea, por ejemplo, Corea del Sur. El Estado coreano está preocupado porque no nacen niños. Profesora, no, está a la población joven, los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? A pesar que les dan pues viáticos pagados, si tienes pareja te dan los viáticos pagados con tu pareja para que te vayas ahí, ¿no? A procrear, pero nada, ni con eso. No quieren tener hijos. Y eso es una preocupación a futuro del Estado, porque, ¿por qué? Ustedes como población, ¿qué significan para el Estado? Profesora, ¿qué significo yo para mi Estado? Significas que vas a pagar impuestos. Gracias a ti el Estado vive, porque tú pagas impuestos también, generas productividad dentro de tu país, dentro de tu Estado. Imagínense que no haya pues población. ¿De dónde va a sacar el Estado, la entidad como tal? Ahí viene el problema futuro, ¿no? Es por eso que algunos países promueven la migración. Migrantes que ingresan, ya ven nomás, ¿no? Ten tus hijitos acá en este país. Una vez que tus hijos nacen en otro país, son de ese país, obtienen la nacionalidad de ese lugar y es lo que quieren justamente, ¿no? Bueno, así está la cosa, chicos. ¿Ya? Esta es la población por grandes grupos de edad, por ejemplo. Ahora, la población por sexo. Bueno, no hay mucha diferencia, hombres y mujeres. Ahí tenemos, por ejemplo, representa el 50,8% las mujeres y los hombres el 49,2%, ¿no? Hay 480.370 más mujeres que hombres en el Perú, sí. Bueno, la esperanza de vida es más alta para las mujeres también, pues, ¿no? En este rubro. Sí, profesora, sí, vive más la mujer, o sea, hay más expectativa de vida que las mujeres, que el hombre. Hay más viudas, por ejemplo, en nuestra sociedad también,
¿no? Entonces cubren más expectativas de vida. Ahora, y también esta cifra es importante conocerla porque gracias a esto podemos controlar de natalidad, fecundidad también, ¿no? Es una referencia importante para las autoridades de un Estado también, ¿no? Generar también políticas de gobierno y control de natalidad es importante, ¿no? Sobre todo manejar esto. Ahora, y también vamos a tener acá que sirven estas cifras estadísticas cuando uno va a hacer una campaña política, por ejemplo, va a ir a un lugar y pues estas cifras me ayudan a dónde va dirigida mi campaña política, ¿no? Si hay más mujeres, va a las mujeres, si va más hombres, a los hombres también. Dice el departamento, miren este dato curioso, ¿no? En el caso peruano, bueno, todo pasa en el Perú. El departamento de Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Ucayali tienen más del 50% de la población masculina. O sea, más del 50% de la población masculina, o sea, hay más población masculina en estos departamentos, ¿no? A diferencia de otros en nuestro país, ¿no? También. Bueno, vamos, miren, esta fórmula, ojo chicos, con esta fórmula, por favor, cada vez que te venga una pregunta en una evaluación y te pongan ahí tasa de crecimiento poblacional, tasa de crecimiento real, por ejemplo, tasa de crecimiento, te venga esta denominación, vamos, lo siguiente. Lo que sí, para esta tasa de crecimiento, tienes que manejar una fórmula. ¿Ya? La tasa de crecimiento promedio anual es el indicador que evalúa la velocidad del incremento anual de la población en términos relativos. ¿Te acuerdas qué cosa era en términos relativos? Porcentuales. Porcentaje. O sea, se saca el real crecimiento de una población, ¿ya? Esto en porcentajes, ¿ya? Y para eso necesitas una fórmula. Tasa de crecimiento que es igual tasa bruta de natalidad menos tasa bruta de mortalidad más la inmigración y emigración, ¿no? Donde tenemos la tasa de crecimiento natural, ¿no? Restando estas dos variables. Miren, vamos a ver esto. Esta es la tasa de crecimiento real, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cómo crece la población y finalmente el resultado va a ser en porcentaje, ¿ya? Entonces, miren, cada vez que te hablen de esto, tienes que manejar estas variables. Cada vez que te hagan una pregunta, entonces a ti te dicen, ¿la tasa de crecimiento real contempla el área rural? Entonces tú ves la fórmula, ¿dónde hay área rural acá? No, pues. La tasa de crecimiento real contempla una variable de esperanza de vida. Acá hay esperanza de vida, chicos, no hay esperanza de vida. ¿Ya? Entonces, maneja esta fórmula y cuando te hagan una pregunta de tasa de crecimiento, la hayas. Vas a acertar con la respuesta. Miren, tasa bruta de natalidad, nacimientos, tasa bruta de mortalidad, defunciones. Tú restas estas dos variables, ¿qué obtienes? Crecimiento natural. Han venido preguntas referentes solo a esto. Chicos, ojo con esto. ¿Ya? Te pueden poner en una provincia, se tiene la tasa bruta de natalidad, te ponen una cifra y te dicen ahí, bueno, para marearte también, ¿no? La tasa bruta de mortalidad fue de tanto. Diga usted qué se puede hallar con estas variables de acuerdo a lo descrito o establecido de las autoridades competentes. ¿Qué puedes hallar si tú restas estas dos variables? Crecimiento natural. ¿Ya? No olvidemos. Entonces parte de ahí, primero. Ahora, ¿qué va a pasar? También vas a restar estas dos variables, inmigración y emigración. ¿Qué cosa es inmigración? Es la llegada a nuestro territorio, o sea, la llegada de extranjeros. ¿Ok? Inmigrante, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es emigración? Es la salida de los peruanos afuera, al extranjero. ¿Ya? Entonces, la llegada y la salida. ¿Qué vas a hacer con estas variables? Vas a restar, o sea, los dos se restan, fíjense. ¿Y qué vas a obtener? La tasa de migración, la tasa neta de migración. ¿Ya? Obtienes la tasa neta de migración. ¿Ok? No te vayan a hacer una pregunta también referente a esto específicamente y tú puedas resolver también. ¿Ya? Que esto es la tasa de migración. Ahora, fíjense que la tasa de crecimiento también puede ser de esta manera. ¿Cómo?
la sumatoria entre crecimiento natural, estamos hablando, y más la tasa de migración, tasa neta de migración. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a ver con respecto a esta fórmula que también está acá. Ahora sí, esto es tasa de crecimiento natural, miren, ya, ahí está. Desdoblamos la fórmula, encontramos esto. Por lo tanto, vamos a ver esta tasa de crecimiento como ha ido, ¿no? Esto en términos relativos, o sea, porcentuales. Miren, la década de los 40, 50, 1,9%, ¿no? El número de nacimientos también aumentó grandemente en la década de los 60, 70, ¿no? Hay tasa de natalidad, mortalidad, ¿no? Y también, en este caso, ya en la década de los 80, esto baja un poco, 2,6. Esto fue nuestro pico, 2,8. 2,6, 2, ¿no? Finalmente el 93, 2007, 1,6 y ahora el último censo, 1%. Este 1%, ¿qué significa? Que la población del Perú se incrementó en 301.662 habitantes cada año con respecto al 2007 al 2017. Eso significa ese 1%. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que nuestra tasa de crecimiento, ¿cómo ha ido en estos últimos años, chicos? ¿Cómo ha ido? En descenso. Profesora, ¿por qué ha descendido nuestra tasa de crecimiento? Porque ha descendido la tasa de natalidad, ha descendido la tasa de mortalidad y ha habido la gran salida de peruanos al extranjero. ¿Ya? Ese es uno de los factores que ha generado que nuestra tasa de crecimiento también descienda. Vamos a las migraciones, que las migraciones es un elemento importante. ¿Para qué? Para nosotros ver cómo se compone una población. Ya, las migraciones es importante contabilizarlas, forman parte de los datos estadísticos. ¿Qué, chicos, es importante las migraciones? ¿Por qué? Porque forma parte del crecimiento real de una población. Mira esto, acá está. En la tasa de crecimiento que hay, esto, en migración e emigración. Entonces, esto también se contempla cómo crece una población. ¿Ya? Es por eso que la migración, ¿no? Altera la composición de una población, la altera, pues, ¿no? Imagínate que llegan muchos migrantes a un país. Oh, profesora, ¿se parece a algo que conozco? Bueno, entonces, migrar, ¿qué significa migrar? Migrar no es cambiarte de casa en un mismo distrito, eso no es migrar. Migrar es cuando cruzas una frontera de territorio político administrativo, ¿ya? Por causas pueden ser económicas, buscas mejores condiciones de vida, ¿no? De repente ha habido la degradación de un ambiente, desastres de origen natural, un terremoto, una inundación, por ejemplo, ¿no? Etcétera, que hace que tú tengas que desplazarte a otro espacio. El alto crecimiento de algunas regiones que también, ¿no? hace que la población migre a estas regiones, ¿no? donde hay industria, ¿no? urbanismo, mejores accesos a servicios básicos. Eso hace pues que la población migre a esos lugares, ¿no? Y el terrorismo, esto fue en la década de los 80, 90, ¿no? La violencia, los conflictos sociales, que fue una etapa importante donde también tuvimos altos índices de migrantes, sobre todo internos, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a generar esta migración? Estas son las causas, ¿no? Que generan que yo pueda trasladarme a otro lugar, pero ojo, tienes que cruzar esta frontera político-administrativa. No vayas a leer una pregunta. Si dice que ha cruzado un territorio de soberanía, ha cruzado, en este caso, una región a otra región, eso es migrar. Porque hay dos tipos. Uno que es dentro del país, o sea, tú eres un migrante interno, o también externo cuando sales del país, ¿ya? Entonces se da de esas dos maneras. Entonces, el cambio de lugar denominado origen, cuando es interno, hacia otro llamado destino, ¿no? Profesora, yo soy de Arequipa y he venido acá a Lima porque voy a estudiar en San Marcos, profesora, y me voy a quedar. Bueno, mi familia me está ayudando y me voy a quedar por acá. ¿Cuánto tiempo estás acá, profesora? Ya llevo 3 años. Entonces, hay dos formas de generar lo que es migración interna: migración de toda la vida y migración reciente. Mira que este chico está 3 años acá en Lima. O sea, ha migrado el niño por condiciones sobre todo sociales, ¿no? Culturales, el hecho de estudiar. Entonces, eso que ha generado, pues que este niño ha realizado hasta el momento una migración reciente, porque el periodo que está en Lima es menor a 5 años. Cuando es menor a 5 años, esto es una migración reciente. Pero de repente tú has migrado acá en Lima, ya estás desde niño,
Profesora, yo vine cuando tenía 2 añitos, profesora. Muy bien. ¿Y ahora cuánto tienes? Profesora, ya estoy terminando la universidad. ¿Y te quedas acá? Sí, me quedo acá. A veces viajo donde están mis abuelitos. Ah, entonces tu migración ha sido de toda la vida. ¿Por qué? Es mayor a 5, mayor a 5 años. ¿Ya? Mayor a 5 años. De toda la vida, mayor a 5 años y migración reciente, menor a 5 años. O también existe la migración foránea, ¿no? Que muchos peruanos han viajado por mejores condiciones, sobre todo económicas, políticas, que fueron las causas principales que los peruanos tengan a desplazarse a otros lugares. Entonces, la migración internacional es un fenómeno que en el mundo sigue siendo cada vez más intensa. Uno de los factores de atracción o expulsión es fundamentalmente la globalización. Mejores condiciones de vida y bueno, el acceso también, ¿no? Que tú puedas realizar, eh, obtener mejores condiciones. En todo momento la parte económica es la que jala más, ¿no? Ahora, tienes también, ya en el caso de la migración externa, los peruanos que se han ido, bueno, se han ido pues hasta de la década de los 90, que fue el auge, ¿no? Cuando salieron más peruanos. Hasta la fecha, chicos, tenemos más de 3.165.894 peruanos que se han ido del Perú. Oye, los peruanos están por todos lugares, ¿ah? Por todos lugares. Sudáfrica está en China, ¿no? Tú dices que no, pero en Seychelles, en África también, por ahí hay peruanos por todos lados. Parece que han migrado y buscado mejores condiciones, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar, por ejemplo, cuando hemos tenido esto del Mundial en Rusia. Uy, ¿de dónde venían los peruanos, no? De todos los lugares del mundo. Bueno, y el peruano ya no regresa, jóvenes. Ya no regresa al país, no han retornado. Es que ya encuentran otra calidad de vida y es difícil que regrese, ¿no? Y han hecho vida también en otros lugares, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que estos peruanos, ¿dónde han emigrado más? ¿Dónde están? En Estados Unidos, un 30%, Argentina, profesora, pero Argentina está mal, profesora, económicamente, sí, pero ellos la migración no lo han hecho ahora, la migración lo han hecho en la década de los 80, 90. ¿No? Entonces ya esa gente ha hecho su vida ahí, se queda en Argentina. España, Chile también, ya más cercano, Italia, Japón, Venezuela, por ejemplo. ¿Quiénes se han ido más? Pues el grupo de edad, esto en 90 al 2018 se han ido el 70% entre 15 y 49 años, por ejemplo, ¿no? Total de migrantes, hablamos de 3 millones, imagínense en ese rubro nada más, en esa época. Por sexo, ¿quiénes se van más? Son las mujeres. Dicen que encuentran más rápido trabajo, a diferencia de los hombres que también encuentran, pero más rápido es accesible para las mujeres, ¿no? Sobre todo el acceso al trabajo. El área donde provienen, más se han ido del área, miren, más del 90%, ¿no? Urbana. Y lugar de nacimiento, sobre todo los de Lima, ya ahí sigue La Libertad, Ancash, Callao, Junín, etc. Y la categoría ocupacional ha ido más estudiantes, sobre todo. ¿No? Estudiantes. Bueno, fuga de talentos, bueno, así para resumir también ha habido mucho. Empleados de oficina, trabajadores, las mamás, las amas de casa también han migrado, etcétera. Bueno, hay inmigrantes. Profesora, yo soy un inmigrante. ¿Por qué? Porque yo vengo de Arequipa, profesora, y estoy en Lima. ¿Soy un inmigrante? Sí. Y el inmigrante, ese término se utiliza tanto el que viene después de la migración interna. Inmigrante interno, obvio que eres. ¿Ya? Y también los inmigrantes extranjeros, que tienen esa categoría, ¿no? Que vienen fuera del Perú. Entonces están, en este caso, cruzando a una nueva jurisdicción que es nuestra, ¿no? El territorio peruano. Bueno, según la información que tiene el INEI, en nuestro país existen 963.528 ciudadanos extranjeros. Chicos, estos son los legales, ojo, estos son los que se han inscrito, han entrado al Perú de manera legal, pero hay muchos ilegales, ya estamos pasando el millón. ¿Ya? Entonces, de esta cifra que en este caso emite el INEI, la mayoría son venezolanos. Miren cuánto, el 84,4%. Oye, ¿quién iba a pensar que al Perú iban a venir, no? No, más bien nosotros salíamos a otros países, ¿no? Migramos a otros países, pero nos llegó pues la hora también, ¿no? De recibir extranjeros a nuestro país, que han venido siempre, pero no en tanta proporción. No, fíjense los otros países que están también residiendo en el Perú, colombianos. Segundo lugar, ahí está en un 3,6% españoles,
en este caso norteamericanos, argentinos, chilenos, brasileños, etcétera, que es un 1%, ¿no? Muy poco. Ahora, ¿hay que cuidar esto? Sí, porque esto forma parte de la tasa de crecimiento real, pues jóvenes. Es importante cuidar esta variable de migración, obvio. Por eso algunos países ya han hecho regímenes de sistemas migratorios, no cualquiera ingresa, en qué condiciones vas a ingresar, ¿no? Por ejemplo, ponen límites. Nosotros no estamos preparados, no hemos estado preparados para esto, ¿no? Profesora, hay que cerrar las fronteras y no podemos hacer eso, no podemos. Formamos parte del Pacto de San José, protegemos los derechos humanos, hay que pensar en eso también. Ya, pero bueno, la migración es en cierta manera buena, ¿no? Que cuando aporta al país, ¿no? Eso es bueno. Pero cuando se genera lo contrario, ahí viene el problema. Ahora, están los espacios urbano y rural, ¿ya? Bueno, el espacio es el resultado del proceso histórico que hemos tenido nosotros como peruanos. Bueno, el INEI ha catalogado dos, centro poblado urbano y centro poblado, en este caso rural. Esto lo hace para efectos del censo. Por ejemplo, dicen que es un centro poblado cuando tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas y de manera contigua. Miren esto, de Cusco, ¿no? Acá vivienda 1, 2, 3, 4, 5 y contiguas. Miren, contiguas, ya contiguas, unas con otras. Entonces, esto es urbano. Ahora, y se considera todas las capitales de distritos como urbano. Eso es para el INE. Ahora, rural, obvio, en el campo, ya, pero estas casas, estas viviendas son menos de 100. Si son menos de 100, a pesar que están contiguas, ya, esto es rural. O teniendo 100, pueden tener 100, ya, pero están dispersas por muchos lugares así, ¿no? Esto también es rural, ¿ya? O sea, puede tener menos de 100, es rural. O teniendo 100, pero dispersas, eso es rural también. Ahora, ¿quién ordena estos espacios, tanto urbano como rural? Bueno, a cargo lo tiene el Ministerio de Vivienda y Construcción, que se encarga pues de que todos tengamos una vivienda digna. Por ahí nos genera programas como Techo Propio, Nuevo Crédito de Vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión de infraestructura, equipamiento, de en los centros poblados. Y también a cargo de ordenar el espacio urbano y rural, que no están haciendo su trabajo, ya hay que hacer una crítica también ahí, son las municipalidades. Ya, bueno, ahí la organización del espacio físico, uso del suelo, el acondicionamiento territorial, la renovación urbana, infraestructura urbana, rural, básica, ¿no? El cuidado del patrimonio cultural, paisajístico también, ¿no? Entonces, ahí intervienen los gobiernos regionales, sí. Por ejemplo, si tú en un área, ellos son los que tienen que ordenar, ¿no? Se supone que tu distrito, tu provincia, pues a cargo de las municipalidades tiene que tener un ordenamiento territorial bonito, ¿no? De este espacio para que la población se asiente y viva adecuadamente, ¿no? Por ahí ellos dan las licencias para otorgar, para que tú construyas un segundo piso en tu casa, por ejemplo, ¿no? Si es adecuado o no es adecuado, ¿no? Mira lo que ha hecho la municipalidad hace mucho tiempo. Vives en el cerrito, pero para que tengas acceso a muchas cosas te han construido escaleritas, por ejemplo, ¿no? Por ahí, ¿no? Forma parte de esa función que tiene la municipalidad, ¿no? En todo momento organizar este espacio de manera física, el suelo y el acondicionamiento del territorio, ¿no? Propicia áreas recreativas, cuida la parte histórica, paisajística. Eso es ordenar, para que la población viva adecuadamente. Muy bien, chicos, esto sería lo último. IDH, Índice de Desarrollo Humano, está referido sobre todo parte de lo que es el desarrollo humano, ¿no? Un paradigma del desarrollo va más allá del aumento de la disminución de los ingresos, comprende la creación de un entorno donde las personas puedan, en este caso, puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades y intereses. O sea, más allá que el desarrollo humano comprenda aumento o disminución de ingresos, tiene que ver, ¿no? Acá, desarrollar el potencial de este grupo humano, ¿ya? Llevar una vida productiva, una vida de acuerdo a sus necesidades y sus intereses. Eso es desarrollo humano. ¿Y esto dónde fue establecido el famoso PNUD? ¿Qué cosa es PNUD? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Donde se habla del IDH,
Mide el progreso conseguido por un país en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir en otras palabras, ¿no? Para poder entender esto, ¿no? Para poder comprender. O sea, el desarrollo humano no significa que tú tengas ingresos económicos. Y ahí quedó, pues, ay, pues mira, tienes un alto desarrollo humano. No. Involucra algo más, involucra desarrollar tu potencial. ¿Cómo desarrollas un potencial tú? ¿Cómo desarrollas tu potencial? Preparándote, estudiando, ¿verdad? Entonces, eso genera que tú ya tengas un nivel intelectual distinto, ¿no? Entonces comiences a trabajar en áreas mejores, cubras necesidades, tu creatividad, ¿verdad? O sea, tu potencialidad va a ser considerada, ¿no? Eso es desarrollar al humano. No está involucrado exclusivamente al ámbito económico, o sea, desarrollarte tú. Para eso te tienes que, en este caso, educar, pues, ¿no? Y tienes que tener acceso a la salud también, ¿no? Entonces, fíjense esto, ¿ya? Es por eso que el IDH mide el progreso conseguido por un país en 3 dimensiones básicas de desarrollo humano. Esperanza de vida al nacer. ¿Cuánto es la esperanza de vida? Para tener una esperanza de vida alta, pues tienes que tener acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Que cubran accesos necesarios, básicos para ti. Logro educativo, o sea, como una población pueda tener acceso a primaria, secundaria, el grado de estudio superior, etcétera, ¿no? Eso es importante y esto da un promedio para un país también, cuánto su población se prepara o no se prepara. Y el ingreso familiar per cápita, ¿no? Que lo realices, bueno, el valor bruto que genera ingresar durante un año a tu familia, ¿no? Todos los miembros de tu familia finalmente. Entonces, eso te va a permitir cubrir necesidades con este ingreso familiar per cápita. ¿Qué pasa? Que este IDH tiene categorías, ¿no? Tienes acá el muy alto, ¿ya? El muy alto, tienes el alto, ¿ya? Tienes el medio y tienes el bajo. ¿Te imaginas quiénes están en el muy alto, ¿no? Los países desarrollados, por ejemplo, que tienen un IDH donde su población tiene una esperanza alta al nacer, logro educativo, pues la mayoría en nivel superior, ingreso per cápita, pues para cubrir sus necesidades básicas, eso significa, ¿ya? Y así va descendiendo. El bajo, imagínense estos países que tienen IDH bajo, no están cubriendo estas expectativas en estas dimensiones que se propone para ver una calidad de vida importante para la población, ¿no? Cómo está viviendo, se está desarrollando, se está educando, qué esperanza de vida tiene, que debe ser muy bajita. Muy bien, entonces vamos a las cifras finales. Ahí tienes la población. El 2020, jóvenes, ojo, esto es del 2020, ya la población, ahí tenemos el total, el censo del 2017. Tienes ahí, por ejemplo, el índice de pobreza. Esto sí que es lamentable. Hemos subido en el índice de la pobreza. Chicos, antes era solamente 21%. Miren cuánto ha subido, 30,1%. Hace 3 años atrás, 2 años atrás nada más, 21% era el índice de la pobreza monetaria en el Perú. Ahora es de 30,1%. Ahora, el ingreso per cápita de 6.268 mil dólares al año, ¿ya? Pero esto también es un problema porque ha disminuido. ¿Saben cuánto era hace 2 años? Era de 12.000 dólares anuales. Profesora, ajá, hemos disminuido. La esperanza de vida es la misma. Promedio de años de estudio, 9,8 años, el promedio desde que no comienzas tu labor, bueno, tu preparación desde niño también. Y el IDH que alcanzamos 0,778, una categoría alto y el puesto 78. ¿Qué quiere decir? Hemos descendido, ¿ya? Porque antes estábamos, pues, bueno, teníamos el puesto 82 también por ahí. Pero bueno, jóvenes, esta es nuestra categoría, el resumen del IDH hasta el momento. Nos ubicamos en el puesto 88, perdón, 78. ¿Ya? En el puesto 78 en el año 2020, o sea, el año pasado, el IDH de nuestro país. Muy bien, jóvenes, ahora sí, vamos rápidamente terminando ya el caso de las preguntas. Si alguien me quiere poner las claves en buena hora, esta es una pregunta sencilla, ¿ya? Dice, la demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, las características y el tamaño de la población humana, tomando en cuenta la información
¿Cuál de las siguientes instituciones del Estado proporciona información sobre la estructura poblacional con visión holística, o sea, en un mismo momento, ¿ya? De un todo, o sea, una visión total, ¿no? Holística significa esto. Muy bien, entonces, bueno, ahí te está diciendo, márcame, simplemente. ¿Cuál será la respuesta, chicos, acá? A ver, en esta primera pregunta. ¿Cuál es esta institución que muestra la información total en cifras? Muy bien, ahí está André. Habla de, sobre todo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Vamos, dice, el periodo intercensal 2007-2017, la población total se incrementó en 3.016.625 habitantes, reflejando el crecimiento anual de 301.000, en este caso 662 personas. ¿De qué te está hablando acá? Miren, de lo descrito se entiende que la tasa de crecimiento, entonces te están hablando de la tasa de crecimiento. ¿Te acuerdas qué cosa era la tasa de crecimiento? Por eso, cada vez que te venga una pregunta así, tu fórmula, ¿ya? ¿Qué cosa es? Sumatoria, restas en estas dos partes. ¿Qué restas? Tasa bruta de natalidad, acá mortalidad, acá inmigración y acá emigración. Entonces, calcula la velocidad del incremento por año de la población en términos relativos. Claro. Suma la tasa bruta de natalidad. ¿Suma? No, nunca suma nada. Esto es incorrecto. Ya indica la dinamicidad poblacional por área rural. No tiene que ver nada acá el área rural. Todo es migración, natalidad y mortalidad. Mide el grado de reducción de desigualdad entre el campo. No, pues para nada. Y clave A. Ya, ahí tenemos la clave A, por ejemplo. Muy bien, chicos, vamos de frente a las claves, vamos a pasar a educación cívica para terminar esta partecita, ya, y poder ya en este caso concluir. Por favor, díganme si estoy... alguien que pueda escribir las claves por ahí, chicos, en buena hora. 1B, 2A, 3C o 4D. Ya, a ver si no, vamos a escribirlo para que quede para ustedes grabado ahí. O una captura de pantalla también. Vamos a escribirlo. Ya, 2A. 4D. Listo. Vamos a pasar entonces. Vamos a la segunda parte. Por favor, me comprueban si estoy compartiendo pantalla, por favor. ¿Ya? Uh-huh. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a ver la parte de educación cívica. Vamos a seguir con los órganos constitucionales autónomos. En este caso, nos toca ver la parte del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, sobre todo. A ver, miren, cada uno de estos órganos constitucionales, repasando un poquito de lo que acabamos de ver también la semana pasada, es que están regidos por leyes orgánicas, ¿no? Uno de ellos. Ahora, cada uno de ellos tiene rubro y funciones específicas, donde ninguna autoridad o competencia del poder del Estado puede, pues, intervenir en la toma de sus decisiones. Son independientes, son autónomos, por eso el nombre también. Ahora, y están inmersos dentro de la Constitución política, ¿no? Están ahí establecidos también constitucionalmente. El Ministerio Público, fíjense, organismo constitucional que trabaja, ¿no? Directamente acá, por ejemplo, pide investigaciones y las investigaciones son realizadas por la Policía Nacional, ¿no? Tienes ahí que el Ministerio Público genera la demanda, sobre todo el orden judicial, y también acá está con el Poder Judicial, fíjense, ¿no? Quienes representan el Ministerio Público son los fiscales, y hay un fiscal supremo, ¿no? Ahí estamos hablando del fiscal de la nación, ¿ya? La Defensoría del Pueblo habla de la protección de derechos, ¿ya? Estamos hablando de derechos humanos, constitucionales, de las personas, de las comunidades, ¿no? Cuando se transgreden, ahí está interviniendo la Defensoría. Y vamos a ver de qué manera.
El tribunal, profesora, es un juzgado, por eso dice tribunal. Bueno, sí, porque son miembros que van a tomar decisiones en base a la Constitución. Son los defensores de la constitucionalidad. Ya están defendiendo la Constitución política del Perú en todo sentido, ¿no? Cuando se transgrede fondo, forma, y toman decisiones finales en el ámbito de justicia también. Y la Junta Nacional de Justicia, que hace la Junta Nacional de Justicia, nombra jueces y fiscales. ¿Ya? ¿Los jueces dónde van? Al Poder Judicial. ¿Los fiscales a dónde están? Al Ministerio Público. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Qué cosa es el Ministerio Público? Organismo del Estado que se encuentra integrado en un proceso de administración de justicia y la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad. ¿Ya? Es un organismo importante que habla de lo que es la administración de justicia, jóvenes. Bueno, el que la preside hoy en día es la fiscal Zoraida Ábalos, es la fiscal de la Nación, fue elegida en una junta de fiscales supremos. No, profesora, fiscales supremos me suena, profesora. Bueno, ¿te acuerdas de las jerarquías del Poder Judicial? ¿No? Acá arriba está la Corte Suprema, sigue quién, las Cortes Superiores, ¿quién más está? Están los juzgados de paz, en este caso, juzgados especializados, abajo están los juzgados de paz, en este caso, letrados, ¿no? En cada uno de estos ámbitos de justicia, quienes están también trabajando y administrando justicia conjuntamente con ellos son los fiscales. O sea, está presente la Fiscalía. ¿Está presente quién? El Ministerio Público. Entonces, la jerarquía máxima, ¿cuál es? La Corte Suprema, ¿no? Y también hay fiscales supremos, ¿ya? Estos fiscales supremos, que son 5 fiscales supremos, entre ellos van a elegir al fiscal de la nación, al que va a representar al Ministerio Público. Por ahí empezamos. Ahora, dice, su cargo dura 3 años, a veces se prorroga, o en este caso por reelección, o por otros 2 años nada más, no por 3 años más. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este Ministerio Público? Promueve la acción judicial en defensa de la legalidad, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, representa a la sociedad en procesos judiciales. Miren, chicos, te pongo un ejemplo. Tenemos ahí un corrupto que ha caído, corrupto que ha robado al Estado y ese, bueno, dinero del Estado y ese dinero pertenece a todos nosotros. ¿Qué quisiéramos hacer ese corrupto? Agarrarlo pues y llevarlo a tribunales. ¿Todos nosotros vamos a pagar un abogado para que lo lleve? No. Alguien que nos va a representar y va a denunciar ese corrupto porque nos representa a nosotros en administración de justicia y ante tribunales es el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público va a representarnos a nosotros en los tribunales, ¿no? Entonces, él es el que va a armar la carpeta para denunciar a este corrupto, ¿no? Va a acceder a pruebas, va a tener ahí, en este caso, su carpeta. ¿Para qué? Para denunciarlo, ¿dónde? ¿Dónde lo va a denunciar? Al Poder Judicial. En el Poder Judicial, él va a solicitar, por ejemplo, ¿no? Que de qué manera está proponiendo, porque él puede promover las resoluciones judiciales también, ¿no? Establecer también una reparación civil, también puede hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, una reparación al Estado de $20,000, por ejemplo, ¿no? ¿Quién propone todo esto? El fiscal. ¿Te acuerdas del fiscal Domingo Pérez? ¿No? Tu fiscal, mi fiscal, que hablaban del famoso Domingo Pérez. ¿A quién estaba, pues, en este caso acusando este fiscal que él representa al Ministerio Público? Estaba acusando a Keiko Fujimori. ¿No? Había, pues, ¿no? Él representaba, él en ese proceso judicial con el juez ahí adelante, él representaba a todos nosotros, ¿no? Entonces, genera lo que es la administración, la correcta administración de justicia, la defensa de la legalidad en todo momento, ¿ya? Entonces, le está velando por eso. Y también el Ministerio Público, dice ahí, conduce desde un inicio la investigación del delito. Tiene el monopolio de la acción penal pública. Profesora, ¿cómo es eso? Miren, imagínate que fallezca un personaje, una persona que murió atropellada en la calle. Su cuerpo está ahí y nadie puede tocar ese cuerpo porque es un delito, ojo, ¿ya? ¿Así, profesora? Sí, nadie, ni siquiera la policía, el Serena, nadie puede tocar el cuerpo. ¿A quién esperas?
para el levantamiento del cuerpo, esperas al fiscal de turno. El fiscal viene. ¿Quién es el fiscal? Aquel que representa al Ministerio Público. Y no va a decir, oye, ya, levanta el cadáver. No es así. Él va a observar, va a hacer un informe, va a decir qué ha pasado con esta persona y va a ordenar la investigación de por qué murió esta persona. Ordena. ¿Y quién tiene que cumplir eso? La Policía Nacional. Entonces, el informe luego se lo da a quién? La Policía Nacional, donde está viendo si esto ha sido un accidente, quién provocó el accidente, dónde, y el Ministerio Público, al recibir esa información, ¿qué va a hacer? Va a generar la denuncia respectiva, quién generó la muerte de esa persona. O sea, investiga todo delito que acontece del menor al mayor. Bueno, de acuerdo a los códigos, a las normas que establece la ley también. ¿Ya? Es por eso, por ejemplo, cuando se producen suicidios, asesinatos, ¿no? Hay la presunción de inocencia en todo momento, sí, lo es, pero quien ordena que todo sea investigado es el Ministerio Público. ¿Quién investiga? La Policía Nacional. Y la Policía Nacional está dándole, hay un tiempo nada más que ellos requieren para generar, armar una denuncia respectiva y todo pasar al fuero judicial. ¿Ya? Al fuero judicial. Entonces, y también ejercita la acción penal de oficio en petición de parte. En todo momento está generando, ordenar la denuncia respectiva, emitir dictamen previo a resoluciones judiciales en caso que la ley contemple también, ¿no? Está contemplando, ellos anuncian que están denunciando a tal personaje por 20 años de pena privativa de libertad, ¿no? Tienen esa atribución también a hacerlo. Ahora, el juez lo puede tomar en cuenta o también puede reducir lo que está proponiendo la Fiscalía. ¿Ya? Entonces ahí está el Ministerio Público. Chicos, el día que ustedes pasen de una comisaría al Ministerio Público, el Ministerio Público no para. Ya, a veces algunos fiscales dicen que no hacen su trabajo, ¿no? Que deberían denunciar adecuadamente para que esa persona vaya porque ha transgredido, ha robado, etcétera. Bueno, de eso se encarga también la Fiscalía, ¿no? Ahí está. ¿No? A veces queda ahí nomás, ¿no? No procede, pero cuando ya entra el rubro de la Fiscalía se presenta en una comisaría o el fiscal, ya comienza. ¿Eso qué quiere decir? Que pues va a haber una denuncia en el Poder Judicial, ¿ya? Porque ese es el trabajo de la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo Jóvenes es un órgano autónomo, colaborador crítico del Estado, que actúa con autonomía respecto a cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y defensa de los derechos de la ciudadanía. Ahí tienes al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, el actual defensor. Es elegido por el Congreso por un periodo de 5 años, ¿ya? Y miren, y no está sujeto a mandato imperativo, o sea, no está sujeto a ninguna autoridad. Y fíjense que la Defensoría, el defensor del pueblo no va a denunciar al Poder Judicial. El defensor del pueblo no te va a emitir multas. El defensor del pueblo, ¿qué hace? Miren sus funciones. Defiende los derechos constitucionales fundamentales de la persona y de la comunidad. Cuando hay transgresiones de tus derechos, tú puedes acudir a la Defensoría. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración, cómo administra el Estado, las instituciones estatales, si cumplen o no cumplen con sus funciones, también ahí interviene la Defensoría. Supervisa la adecuada prestación de servicios, en este caso, servicios públicos de la ciudadanía también. Cobro de luz, cobro de agua, ¿no? En este caso también interviene acá, ¿no? El área de salud, hospitales, interviene la Defensoría, en este caso, pues, del pueblo. Ahora, ¿cómo interviene? Profesora, manda un oficio, manda un escrito, una atención, nada más. O sea, lo que hace la Defensoría cumple una función mediadora. Miren que eso está con rojo. Mediadora. Nada más, es como un mediador, el defensor del pueblo. ¿Ya? En la medida que actúa con la finalidad de llegar a una solución para que el Estado y el particular, pero sobre todo para este último, no sea la persona como tal. Entonces, ha sido creada para eso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué casos? No, mira, ahí está la Defensoría para que llames. El defensor del pueblo te dice llamada gratuita, la Defensoría. Ah, sí, pero el área de salud, aquellos hospitales que no te reciben, no te quieren atender, la prestación de servicio no es adecuado, puedes llamar a la Defensoría. Tienen miedo a la Defensoría porque es una denuncia, ¿no? Ya ahí viene no denuncia, pero interviene la Defensoría, va a estar carga ahí, oye, ¿qué pasa? ¿Han resuelto el problema de esta persona? ¿Qué ha pasado con...? Está ahí encima, entonces a las instituciones del Estado no les gusta, no les conviene esto porque entra pues el escrito de informe de aquellas autoridades que dirigen estas entidades, entonces no conviene también, ¿no? Entonces por eso que hacen caso
rápido también en algunos casos, ¿no? Educación, pues tiene que ver en la mala prestación de servicios, puedes llamar a la defensoría, los conflictos sociales, las marchas que salieron, por ejemplo, de estos chicos jóvenes que salieron por la democracia, dicen, ¿no? Que la policía utilizó armas de fuego, bueno, también ahí intervino la defensoría. Servicios públicos, agua, teléfono, luz. Profesora, me están cobrando mucho, profesora, esto no puede ser. Defensoría también, violencia contra los niños, la desigualdad hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la seguridad ciudadana, tú estás en una comisaría y no te reciben una denuncia, puedes llamar a la defensoría también. Claro, están dentro de la obligación, no están cumpliendo con su, en este caso, funciones, el área de servicio, la discapacidad, por ejemplo, cuando en un área, en una zona te discriminan, todo eso, interviene la defensoría, ¿ya? Es decir, posee inmunidad. Sí, miren, el defensor del pueblo tiene inmunidad, ¿ya? El único que puede generar cuando entra en un proceso de investigación, bueno, porque recibe recursos también del Estado, pues es el Congreso. A partir de ahí, sí, puede. Toda autoridad no es inmune, ¿ya? Tiene una cierta, se puede decir, protección, ya cierta autonomía, pero cuando hay transgresiones, en caso de corrupción, sí es denunciable, ¿no? Y bueno, como lo elige el Congreso, también lo saca el Congreso, ¿ya? Y tienes ahí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional bueno, ahí vemos 7 miembros elegidos por el Congreso de la República. Esto quieren cambiarlo, ¿ah? Dicen que el Congreso no debería elegir el Tribunal Constitucional. Bueno, ahí por ahí también estoy de acuerdo, ¿ah? Porque debido a los últimos congresos que hemos tenido y los personajes que han pasado por este poder del Estado, ¿no? Bueno, para eso ellos necesitan el voto de los 2/3 del número legal, o sea, del pleno, de 130 congresistas. Y bueno, el Tribunal Constitucional tiene un periodo de 5 años, ¿no? No hay reelección inmediata. Chicos, ¿para qué fue creado el Tribunal Constitucional? Miren, cuando se produjo el Fujimori, lo primero que hizo es cerrar el tribunal. Porque este Tribunal Constitucional, jóvenes, protege, miren, a este elemento importante, la norma máxima de nuestro país, ¿no? Hablamos de la Constitución. La interpreta, la controla, la protege en todo sentido, ¿ya? En todo sentido. Por ejemplo, conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Se emite un decreto supremo, un decreto, en este caso legislativo, algo que transgreda la Constitución, es el único lugar donde tú puedes presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Ya? Está transgrediendo ya sea de fondo, de forma, la Constitución, es el lugar donde se vas a presentar, en este caso, una acción de inconstitucionalidad. Tú como persona no, lo hacen las autoridades competentes, ¿no? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, hasta el defensor del pueblo, claro. Pero si nosotros queremos hacerlo directamente en el tribunal, pues tendríamos que tener, en este caso, más de 5.000 firmas, ¿ya? Entonces ahí procede. Ahora, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias que ha pasado de habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento. Miren, chicos, el Poder Judicial, donde tú vas a presentar estas garantías constitucionales, es en el Poder Judicial. ¿Qué sucede? Pues te ha negado estas garantías constitucionales, ¿no? Y tienes como última y definitiva instancia presentarla ¿dónde? En el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Ellos lo que digan se tiene que hacer valer. Por ejemplo, Keiko Fujimori se le presentó un habeas corpus cuando fue detenida en el Poder Judicial y fue denegado. Ahora, su hermana presentó pues como última y definitiva instancia en el Tribunal Constitucional y el tribunal que resolvió que el habeas corpus procedía, ¿ya? Y de esa manera ella salió libre, ¿no? Profesora, yo no veo acá la acción popular. No, acción popular no llega al Tribunal Constitucional, solamente queda en el Poder Judicial, ¿ya? Conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Jóvenes, el único que puede generar la competencia constitucional, la interpretación de la Constitución, es el Tribunal Constitucional, no hay nadie más. Por ejemplo, el Congreso ha emitido una ley, ¿no? Que lo ha publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? ¿Y qué pasó con esta ley? Ha sido observada por el presidente y el presidente vio que ellos ya lo publicaron y no han hecho las observaciones. Y para el presidente significa que esta ley es inconstitucional.
Entonces, como ya fue publicado, ya tiene pues vigencia para nosotros, para todos nosotros. Entonces, ahí lo detiene el presidente y dice, no, ¿saben qué? Constitucional y lo someto al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional va a decidir si esto es legal, ilegal, constitucional, inconstitucional. Lo que diga el tribunal es lo que se hace valer. Es el único competente. ¿Te acuerdas? Disolver el Congreso de la República, ¿no? En un mes de septiembre. Vizcarra disuelve el Congreso, por ahí decían que era de manera inconstitucional, pero el único que tiene a generar que esto sea valedero o no es el Tribunal Constitucional. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que era legal, era constitucional, y es por eso que se generó seguir con, en este caso, la disolución del Congreso. No, las privadas también intervienen, ¿ah? Las privadas también intervienen cuando hay transgresiones de derechos, Guillermina, ¿ya? Cuando hay transgresiones de derechos fundamentales, cuando no se te ha escuchado, hay transgresiones, también intervienen las privadas, ¿no? En el área telefónica, por ejemplo, ¿no? También ahí puede intervenir el defensor del pueblo, ¿ya? Entonces, miren, para esto el Tribunal Constitucional está conformado por este grupo de, en este caso, de 7 miembros para tomar decisiones, ¿no? Y tiene que ser gente proba, ¿no? Preparada sobre todo. Y por último, antes que existía el Consejo Nacional de la Magistratura, jóvenes, nombrar jueces y fiscales. Y nombrar jueces y fiscales es ir al Poder Judicial y al Ministerio Público. Entonces dicen que la Contraloría era el órgano constitucional más transparente que debía haber y no llegaba a la corrupción, pero llegó. Los cuellos blancos, rojos, azules, verdes, no sé. Y finalmente que nombraban jueces para su conveniencia o fiscales para sus conveniencias también. Esto se descubre y esto se cambia. Hoy en día es la Junta Nacional de Justicia que nombra jueces y fiscales y se rigen por una ley orgánica. Ahora, ¿quién nombra esta Junta Nacional de Justicia? Es presidido la Comisión Especial por el Defensor del Pueblo. Ahí está el Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, el rector elegido por votación por las universidades públicas con más de 50 años de antigüedad y también de las privadas en la misma característica. Fíjense cuántas personas eligen a esta Junta Nacional que van a elegir finalmente a jueces y fiscales, que me parece muy bien. No un Congreso que elige, pues así como elige el Tribunal Constitucional, no, son entes autónomos, ¿no? Entes probos correspondientes y finalmente nombran a esta Junta Nacional de Justicia. 7 miembros titulares, chicos, por un periodo de 5 años y no hay reelección de estas autoridades, ¿ya? Vamos a tener acá también, tenemos acá, por ejemplo, las funciones de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? En primer lugar, no olvidemos esto, ¿ya? Siempre ha venido preguntas referidas a esto. La evalúa, público, méritos, por ejemplo, puede haber ahí una pregunta que habla de concurso, ¿no? De jueces, de fiscales. Esto es la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Ratifica jueces y fiscales también, en este caso cada 7 años, o los no ratificados ya no pueden ingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Ahí quedan, tienen que trabajar en lo que ellos han estudiado nada más, pero ya no vuelven los que no se ratifican, ¿no? Pero los otros sí pueden seguir, ¿no? Aplica sanción de destitución también, ya en todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales también será posible la aplicación de amonestación o también la suspensión hasta 120 días calendario. Resuelven en última y definitiva instancia impugnaciones en procesos disciplinarios, ¿no? De jueces que han sido sancionados, ¿no? En este caso suspendidos, fiscales en todos los niveles. Ellos son los que resuelven, tienen esa potestad. Extender a los jueces y fiscales su título, que los acredita como tal, ¿ya? Proviene de la Junta Nacional de Justicia. Ellos son los que nombran, ratifican, destituyen a los jefes de la OMPE y la RENIEC, porque estos jefes van a llevar procesos electorales, que donde vamos a elegir nuevas autoridades. Muy bien, chicos, hasta acá sería para que tengan su recreo. Ahí tienen las respuestas de la Semana de Educación Cívica. Están fáciles, no se preocupen, van a poder resolverlo, ahí tienen las claves y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? A seguir estudiando, a seguir preparándose, hoy en este caso pues hasta la próxima semana. Muy buenos días, chicos, nos vemos hasta la otra semana. Hasta luego.